catecolaminas y receptores adrenérgicos. Las catecolaminas, que comprenden la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, se sintetizan en axoplasma o las terminales nerviosas simpáticas a partir del aminoácido tirosina. Durante la síntesis de catecolaminas, la tirosina experimenta un proceso de hidroxilación, es decir, el agregado de un grupo de hidroxilo para formar dopa, la cual experimenta un proceso de descarboxilación, es decir, la eliminación de un grupo carboxilo para formar dopamina. A su vez, la dopamina experimenta un proceso de hidroxilación para formar noradrenalina. En la glándula suprarrenal tiene lugar un paso adicional de metilación, es decir, el agregado de un grupo de metilo a la noradrenalina para formar adrenalina. Cada paso de la síntesis de neurotransmisores simpáticos requiere la participación de una enzima distinta, y el tipo de neurotransmisor producido depende de las enzimas que se encuentren disponibles en la terminal nerviosa. Por ejemplo, las neuronas simpáticas postganglionarias que inervan los vasos sanguíneos sintetizan noradrenalina, pero las neuronas postganglionares de la médula suprarrenal producen adrenalina o noradrenalina. La adrenalina es responsable por alrededor del 80% de las catecolaminas liberadas desde las glándulas suprarrenales. La síntesis de adrenalina por la médula suprarrenal depende de la secreción de glucocorticoides desde la corteza suprarrenal. Estas hormonas son transportadas mediante una red vascular intrasuprarrenal desde la corteza suprarrenal hacia la médula suprarrenal, donde aumenta la producción de adrenalina de las neuronas sinápticas mediante el incremento de la actividad enzimática. Por lo tanto, cualquier situación de estrés que provoque un aumento del nivel de glucocorticoides también se acompaña de un aumento del nivel de adrenalina. A medida que se sintetizan, las catecolaminas se almacenan en vesículas. En estas vesículas tiene lugar el paso final de la síntesis de noradrenalina. Cuando un potencial de acción llega a un terminal axónico, se produce la liberación de las moléculas de neurotransmisores desde las vesículas de almacenamiento. Las vesículas de almacenamiento representan un medio para el almacenamiento concentrado de las catecolaminas y las protegen de las enzimas citoplasmáticas que degradan los neurotransmisores. Además de la síntesis en las neuronas, existen otros mecanismos importantes para la reposición de noradrenalina en las terminales nerviosas simpáticas. Este mecanismo consiste en la recaptación de neurotransmisor liberado hacia el interior de la terminal nerviosa. Entre un 50% y un 80% de la noradrenalina liberada durante un potencial de acción es eliminada del área sináptica por un proceso de recaptación activa. Este proceso interrumpe la acción del neurotransmisor y permite que sea reutilizado por la neurona. El resto de las catecolaminas liberadas difunde hacia el líquido tisular circundante o es degradada por dos enzimas especiales, la catecol o metiltransferasa, que se encuentra diseminada en todos los tejidos, y la monoaminooxidasa MAO, presente en las terminaciones nerviosas. Se piensa que algunos fármacos como los antidepresivos tricíclicos inducen un aumento del nivel de catecolaminas en las terminaciones nerviosas cerebrales mediante el bloqueo del proceso de recaptación. Otros, como los inhibitorios de la monoaminooxidasa MAO, aumentan el nivel de neurotransmisores mediante la reducción de la degradación enzimática de estos compuestos. Las catecolaminas pueden estimular o inhibir la contracción del músculo liso dependiendo del sitio de acción, la dosis y el tipo de receptores presentes. La noradrenalina ejerce una actividad excitatoria potente y una actividad inhibitoria reducida. La adrenalina ejerce una potente actividad tanto excitatoria como inhibitoria. Las respuestas excitatorias e inhibitorias de los órganos a los neurotransmisores simpáticos son mediadas por los
interacción con estructuras especiales de la membrana celular denominadas receptores. En 1848, Alkins propuso designar como alfa y beta los receptores responsables de los efectos excitatorios alfa e inhibitorios beta de las catecolaminas. En el músculo liso vascular, la excitación de los alfa receptores induce vasoconstricción y la excitación de los beta receptores induce vasodilatación. La noradrenalina, ya sea endógena o exógena, induce una vasoconstricción marcada de los vasos sanguíneos cutáneos, renales y esplénicos que poseen alfa receptores. Los beta receptores predominan en el corazón, los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos y los bronquiolos. Los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos poseen receptores alfa y beta. En estos vasos, niveles elevados de noradrenalina inducen vasoconstricción, niveles reducidos provocan vasodilatación. Se piensa que niveles reducidos ejercerían un efecto dilutorio en los niveles de noradrenalina en las arterias de estos vasos sanguíneos que posibilita el predominio del beta efecto. Con respecto a los vasos sanguíneos, con una escasa cantidad de receptores como los vasos sanguíneos cerebrales, la noradrenalina ejerce un efecto de muy escasa magnitud. Los receptores alfa-adrenérgicos se subdividen en alfa-1 y alfa-2 receptores y los receptores beta-adrenérgicos se subdividen en beta-1 y beta-2 receptores. Los receptores beta-1 adrenérgicos se localizan sobre todo en el corazón y pueden experimentar un bloqueo selectivo por la acción de fármacos bloqueantes de los beta-1 receptores. Los receptores beta-2 adrenérgicos se localizan en los bronquiolos y en otros sitios con funciones mediadas por los beta receptores. Los receptores alfa-1 adrenérgicos se localizan sobre todo en sitios efectores postsinápticos. Median la respuesta del músculo liso vascular. Los receptores alfa-2 adrenérgicos se localizan sobre todo en los sitios presinápticos y pueden inhibir la liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas simpáticas. Los receptores alfa-2 adrenérgicos se encuentran presentes en abundante cantidad en el sistema nervioso central, donde se piensa que afectan el control central de la presión arterial. Las diversas clases de receptores adrenérgicos permiten que un mismo neurotransmisor adrenérgico ejerza distintos efectos selectivos sobre células efectoras diferentes. Este mecanismo también permite que los neurotransmisores presentes en la circulación sanguínea induzcan los mismos efectos, independientemente de que provengan de glándulas suprarrenales o se administren por vía subcutánea o intravenosa en la forma de productos sintéticos. Las catecolaminas producidas y liberadas por las terminaciones nerviosas simpáticas se denominan neuromediadores endógenos. Las terminaciones nerviosas simpáticas también pueden ser activadas por formas exógenas de estos neurotransmisores que llegan a las terminaciones nerviosas por vía hematógena después de su administración por vía inyectable u oral. Estos fármacos simulan la acción de los neurotransmisores y se considera que ejercen una acción simpático-mimética. Otros fármacos poseen la capacidad de bloquear selectivamente los sitios receptores en las neuronas y evitar transitoriamente que el neurotransmisor ejerza su acción. En resumen, el sistema nervioso autónomo es responsable de la regulación, la corrección y la coordinación de funciones vitales del cuerpo. El sistema nervioso autónomo es un sistema diferente que se divide en los sistemas simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo recibe sus impulsos aferentes de neuronas aferentes viscerales. El sistema nervioso autónomo posee componentes derivados del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las vías eferentes de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos comprenden una vía de dos neuronas compuestas por una neurona preganglionar del sistema nervioso central y una neurona postganglionar localizada fuera del sistema nervioso central. Las fibras nerviosas simpáticas abandonan el sistema nervioso central en el nivel toracolumbar y las fibras parasimpáticas en el nivel craniosacro.
Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático pueden tener efectos opuestos sobre la función visceral. Si uno de ellos excita, el otro inhibe. El hipotálamo actúa como el principal centro de control de la mayoría de las funciones del sistema nervioso autónomo. Los circuitos reflejos locales que relacionan las actividades aferentes visceral y eferente autónoma se integran en la forma de un sistema de control jerárquico en la médula espinal y el tronco cerebral. Los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo comprenden la acetilcolina y las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. La acetilcolina es el neurotransmisor de todas las neuronas preganglionares, las neuronas parasimpáticas postganglionares y neuronas simpáticas postganglionares selectas. Las catecolaminas son los neurotransmisores de la mayoría de las neuronas sinápticas postganglionares. Los neurotransmisores ejercen sus acciones mediante receptores de superficie celular especializados. Los receptores colinérgicos fijan la acetilcolina y sus receptores adrenérgicos fijan las catecolaminas. Los receptores colinérgicos se dividen en receptores nicotínicos y muscarínicos y los receptores adrenérgicos se dividen en alfa y beta receptores. Los distintos receptores para un mismo neurotransmisor en diferentes regiones de un mismo tejido o en tejidos distintos determinan diferentes respuestas tisulares a un mismo neurotransmisor. Esta organización también permite la utilización de compuestos farmacológicos que actúan en sitios receptores específicos.